y el día de hoy realizaremos la inducción en normas de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo realizamos en cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1072 del sector trabajo del 2015 y la Resolución 0312 del 2019. Podemos definir el sistema de gestión como un conjunto de elementos interrelacionados que tienen el objetivo de planificar, implementar, dar seguimiento, evaluación y mejora de los procesos con el fin de prevenir riesgos laborales. Está regulada por la Ley 1562 del 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1072 del sector trabajo, quien establece que todas las organizaciones, sin importar su tamaño, deben diseñar, implementar y ejecutar el sistema de gestión. Tanto los empleadores como los colaboradores cumplimos roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión. Las principales para los empleadores son garantizar el cumplimiento y ejecución del sistema de gestión, destinar los recursos necesarios para la implementación y ejecución del sistema, garantizar la capacitación en normas de seguridad y salud en el trabajo de todos los colaboradores, investigar oportunamente los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Y las responsabilidades de los trabajadores son utilizar correctamente los elementos de protección personal proporcionados por la empresa, dar a conocer su estado de salud, cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas del sistema de gestión, y reportar oportunamente los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se les presenten en su entorno laboral. Las empresas deben contar con sus políticas de regulación empresariales y por lo tanto el sistema de gestión debe contar con su propia política de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe estar documentada, firmada, publicada y socializada a cada uno de los colaboradores de la organización. En esta podremos encontrar una guía para la implementación del sistema, la cual consiste en la prevención de enfermedades y accidentes laborales por medio de la identificación y valoración de los riesgos, así como dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables. Es importante que dentro de nuestras organizaciones se creen políticas que contribuyan a la mejora continua, enfocada siempre a la prevención. Así que en este momento los invito a leer la política de seguridad y salud en el trabajo establecidas por sus empresas. El objetivo principal de nuestro sistema de gestión es garantizar la seguridad de cada uno de nuestros colaboradores por medio del ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. En la etapa del planear podremos encontrar todos los planes de acción, así como también la política del sistema de gestión y sus objetivos anuales. En la etapa del hacer es en la que pondremos en práctica todas las medidas y controles creadas en la etapa anterior. En el verificar es cuando nos autoevaluamos y monitoreamos todas las actividades que se han llevado a cabo dentro de nuestra organización. En esta etapa estableceremos medidas correctivas de mejora o determinaremos si las implementadas hasta el momento nos están funcionando. En el actuar llevaremos a cabo todas las medidas necesarias para mantener una mejora continua dentro de nuestra organización. Hemos estado hablando de incidentes y accidentes de trabajo, pero aún no definimos qué son. Cuando hablamos de accidentes de trabajo nos referimos a sucesos repentinos que sobrevengan por causa o por ocasión del trabajo y que provoquen lesiones, daños a la propiedad o, como peor instancia, la muerte. Para que un accidente sea catalogado como laboral debe cumplir una serie de características, las cuales son: debe ocurrir bajo horario laboral, debe ser realizando sus actividades laborales, debe ser realizando una labor bajo una orden o subordinación, debe ser en un evento bajo representación de la empresa, puede ocurrir en el transporte del trayecto casa-trabajo o viceversa, solo mientras el transporte sea proporcionado por la empresa, como también puede ser realizando actividades de labor sindical. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que si un accidente no ocurre bajo estas condiciones, será catalogado como accidente de origen común. Los incidentes laborales son aquellos que tuvieron el potencial de ser accidentes, pero que en sí no llegaron a materializarse. Una expresión más romántica sería todo aquello que pudo ser y no fue.
Ahora que establecimos que es un accidente de trabajo, definamos que no es un accidente de trabajo. No es un accidente de trabajo aquel que se produzca por fuerza mayor al trabajo, que se produzca por culpa exclusiva de la víctima, aquel que ocurra por medio de altercados entre compañeros, lesiones que ocurran mientras se juega fútbol u otra actividad recreacional en el tiempo de descanso. Accidentes que ocurran en el trayecto trabajo-casa o viceversa cuando el transporte no es proporcionado por el empleador. Lo que debemos hacer en caso de que se presente un accidente de trabajo es: debemos asegurarnos de que el área es segura y no nos puede llegar a provocar una lesión. Si el accidentado se encuentra herido, debes prestar los primeros auxilios solo en caso de tener la formación adecuada. Llama a emergencias en caso de ser necesario. Si hay sangrado, trata de detenerlo usando los métodos para control de hemorragias. Asegúrate de que no haya fracturas. Si la persona está inconsciente, ponla en posición de seguridad, siempre cuidando su integridad. Recuerda que solo un profesional de la salud puede desarrollar métodos invasivos. Reporte el accidente de manera inmediata al área de seguridad y salud en el trabajo o a su jefe inmediato. Recuerde que el empleador tiene la obligación de realizar el reporte a la ARL. El accidentado debe ser trasladado al centro médico más cercano para una mejor valoración y atención. Recuerda, la Ley 100 del 93 establece el Sistema de Seguridad Social Integral, en la cual podemos conocer las entidades a las cuales debemos estar afiliados. En primera instancia, a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Son entidades que tienen la responsabilidad de prevenir, atender y rehabilitar a los trabajadores de las empresas afiliadas en caso de que se presente un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. La EPS son las entidades encargadas de facilitar la prestación de los servicios de la salud de sus entidades afiliadas. La Caja de Compensación. Son entidades sin ánimo de lucro, encargadas de administrar el subsidio familiar. También brindan servicios sociales a sus afiliados o a la comunidad en general. Pensión y cesantías. Son entidades privadas encargadas de gestionar los recursos de los trabajadores para que garanticen una pensión digna en la vejez. Ahora conoceremos la diferencia entre los actos inseguros y las condiciones inseguras. Los actos inseguros son todas las situaciones, acciones o decisiones que puedan derivar o dar como resultado una situación insegura y que ésta a su vez genere accidentes, incidentes o enfermedades laborales. En resumen, son las acciones que nosotros realizamos que nos expone a cualquier situación de emergencia y riesgo que pueda llegar a afectar nuestra salud. Ejemplos claros son: no utilizar los elementos de protección personal o no utilizarlos adecuadamente, operar maquinaria para la cual no estamos capacitados, utilizar equipo defectuoso, cargar y movilizar objetos en posturas inadecuadas. Las condiciones inseguras las definimos como las circunstancias presentes en nuestro entorno laboral que pueden dar como resultado o que pueden materializar un accidente de trabajo, incidente de trabajo o enfermedad laboral. Por ejemplo, el exceso del ruido, la falta de iluminación, pisos resbalosos, entre otros. Se define el peligro como cualquier situación o acto capaz de producir daño a las personas, a la propiedad y al medio ambiente, y los riesgos o el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda llegar a causar una lesión. En este orden de ideas, el peligro sería el exceso de iluminación, el riesgo sería la disminución o pérdida de la visión. El peligro sería el exceso de ruido en nuestro ambiente laboral o una alta exposición. El riesgo sería la disminución o pérdida auditiva. La GTC 45 del 2012 nos establece que los riesgos a los que podríamos estar expuestos en nuestro entorno laboral son: riesgo biológico. Son la consecuencia de la exposición a agentes biológicos, los cuales son virus, bacterias, hongos, mordeduras, picaduras, fluidos, excrementos. El riesgo biomecánico es el que involucra posturas, sobreesfuerzos, sobrecargas, movimientos repetitivos.
Las condiciones de seguridad son elementos que puedan dar lugar a un accidente o incidente de trabajo que involucran máquinas, equipos, herramientas, el riesgo eléctrico, las labores de alto riesgo, los accidentes de tránsito. Los fenómenos naturales son aquellos que, como su nombre lo indican, guardan directamente relación con las fuerzas de la naturaleza. Estos son sismos, terremotos, inundaciones. El riesgo físico. Con estos riesgos podríamos llegar a confundirnos un poco. Cuando hablamos de los riesgos físicos no nos referimos a la naturaleza corpórea, sino a la ciencia física. Por ejemplo, el ruido, la iluminación, la temperatura, las vibraciones. El riesgo psicosocial. Son las actividades directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas que se presentan en nuestro entorno laboral y que puedan llegar a afectar nuestra salud mental o la de nuestros colaboradores. Ejemplos claros de estos son el estrés laboral, la fatiga, la violencia en el trabajo, el acoso laboral. El riesgo químico es aquel que se presenta cuando estamos expuestos a agentes químicos peligrosos que pueden llegar a afectar nuestra salud, tales como fibras, gases, vapores, humos o material particulado. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo encargado de promover y dar vigilancia a las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por normatividad debe estar constituido por miembros electos a partes iguales por parte del empleador y sus colaboradores. Debe reunirse por lo menos una vez al mes o durante actividades extraordinarias. Aplica a todas las empresas que cuenten con 10 o más colaboradores y en caso de contar con 9 o menos, aplica vigía en seguridad y salud en el trabajo. Este comité participa en la elaboración, ejecución, evaluación del programa de seguridad y salud en el trabajo, realiza inspecciones periódicas y realiza acompañamiento a las investigaciones de accidentes o enfermedades laborales que puedan llegar a presentarse. El Comité de Convivencia Laboral es un comité que está conformado por representantes del empleador y de sus colaboradores a partes iguales. Esta elección se debe realizar por votación y se deben elegir a personas comprometidas que adquieran compromisos de velar por la sana convivencia, el buen entorno laboral, las buenas relaciones interpersonales y la prevención del acoso laboral dentro de la organización. Se encargan de recibir quejas en las que se presenten situaciones de acoso laboral. Orienta a los trabajadores sobre los derechos que tienen en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este comité se debe reunir por lo menos una vez cada 3 meses o en situaciones extraordinarias. Las brigadas de emergencia son un grupo de personas capacitadas y entrenadas que tienen el conocimiento adecuado de cómo actuar en casos de emergencia. Se dividen en 4 grupos: el grupo de primeros auxilios y transporte de heridos, el grupo de evacuación y rescate, el grupo de prevención y combate de incendios y finalmente el grupo de aviso y control. Las funciones de las brigadas incluyen, primero, la prevención de emergencias mediante la identificación de peligros y la implementación de medidas de control. Respuesta. Tienen la habilidad de responder rápidamente a una emergencia con el fin de minimizar los daños y las pérdidas. La recuperación. Recuperar el funcionamiento normal de la empresa o situación después de una emergencia. Contrario a lo que muchos piensan, los extintores no sirven para apagar incendios. Los extintores sirven para extinguir conatos de incendio. Este es el fuego al que me puedo acercar a menos de 2 metros sin que me provoque lesiones. Si se controla a tiempo y no se propaga, acaba siendo un fuego aislado. Los extintores nos ayudan a extinguir conatos. Pueden salvar vidas si se usan adecuadamente. Puede darnos tiempo para evacuar. Para extinguir un conato de incendio, acérquese al fuego cuidadosamente. Examine el fuego para determinar su clase. Elija el extintor adecuado para la clase del fuego. Saque el extintor del estante y retire el pasador de seguridad. Dirija la boquilla del extintor al fuego. Presione la manija del extintor para liberar el agente extintor. Agita el extintor mientras lo usa. Mueve el extintor hacia adelante y hacia atrás mientras lo usa.
Extinga el fuego hasta que se apague completamente. Los extintores no sirven para todo tipo de fuegos. Para elegir el indicado debemos conocer el tipo de fuego. El fuego clase A es el provocado por combustibles sólidos, tales como papel, cartón, tela, plástico. Para extinguir este tipo de fuego se utilizan extintores tipo ABC multipropósito o extintores tipo A. El fuego clase B es el provocado por combustibles líquidos, tales como pintura, gasolina, ACPM. Puede ser apagado por extintores multipropósito tipo ABC. El fuego clase C es el provocado por las instalaciones eléctricas. Se pueden extinguir con extintores clase ABC. Es importante que con este tipo de fuego no se utilicen extintores clase A, ya que podríamos hacer peor la emergencia. Los fuegos clase D son los fuegos provocados por metales combustibles, tales como el magnesio, el titanio, el circonio, el sodio. Este tipo de fuego solo puede ser extinto por extintores clase D. Es el menos común de todos los tipos. Se podrá encontrar en lugares que presenten el riesgo de incendio por metales. Los fuegos clase K son los que se producen derivados de grasas, aceites de cocina, grasas animales. Solo pueden ser extintos por extintores clase K. Y con esto llegamos al final de nuestra presentación. Un feliz día y gracias por su atención.